Estimados estudiantes, la presente temática que vamos a abordar en este momento tiene que ver con el reporte de resultados del proceso de investigación. Este tema pretende ofrecerles algunos aspectos generales que deben considerarse en el momento en el cual un proceso de investigación finaliza. Estos elementos generan una estructura que permite la transmisión de información clara hacia diferentes poblaciones que pueden ser los destinatarios de estos informes o de esta información que un proceso de investigación ha generado. Existen algunos elementos de forma que deben considerarse antes de generar un informe de investigación, los cuales vemos a continuación. En primer lugar, debo definir cuál es el usuario al cual yo puedo dar esta información de manera clara. La definición del usuario, que implica saber quiénes son y de qué contexto o en qué contexto se ubican ellos, es fundamental de modo tal que podamos ofrecer una información clara y asequible para cada uno de ellos a partir de sus características o condiciones circunstanciales y además de sus capacidades particulares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando yo defino mi usuario, no solamente debo pensar en quiénes son, sino qué características tienen, qué capacidades, qué formas más estratégicas puedo utilizar para hacerles llegar la información de manera efectiva. Y además, en qué contexto están, ya que no es lo mismo hablar con una persona que tiene un bagaje académico o científico, por ejemplo, un colega de carrera del área en el cual usted se encuentra estudiando, por ejemplo. No es lo mismo que hablarle a alguien de un contexto comunitario que no tiene estudios, alguien que no sabe leer, alguien que tiene una escolaridad tal vez un poco baja. No es lo mismo hablarle a una población de adultos mayores que a una población de jóvenes, de adolescentes, de niños. Y esto tiene mucho que ver también con el contexto en el cual están. Porque puedo también leer desde este punto de vista cuáles son las mejores formas de transmitir información, qué herramientas, qué código de comunicación utilizo, etcétera. Aparte de este primer aspecto, debo ser bastante claro en la selección del tipo de reporte que yo deseo hacer y presentar. Este reporte, esta estructura que voy a utilizar, debe estar basada o debe estar en función de responder al contexto en el que me encuentro. Si estoy en un contexto académico, si no estoy en un contexto académico, porque también eso determina qué formato y qué tipo de narrativa utilizo. Si yo, por ejemplo, estoy en un contexto universitario, mi informe de investigación tiende a ser un poco más formal. El código debe ser mucho más fino o mucho más técnico quizás, de acuerdo a las especificaciones que me pide ese contexto académico. Pero no así si estoy en un contexto en donde el escenario no requiere tanto formalismo. Por ejemplo, si tengo que ir a dar mi informe de investigación a unos campesinos en la zona norte del país, yo a ellos no les voy a llevar un informe muy técnico o muy formal, sabiendo que eso puede producir que ellos no comprendan completamente la información que yo he logrado en la investigación y que quiero que ellos conozcan. Además, el formato, la estructura del informe, la forma en que yo eh, puedo abordar lo que hallé en mi informe, tiene que estar sujeta a las características de ese contexto de manera tal que la claridad prime. El tercero de los aspectos que tenemos que considerar es la elaboración del reporte y el material adicional que puedo yo utilizar para hacer mi informe. Vuelvo al tema del contexto. Si yo estoy en un contexto universitario, el, el tipo de reporte
el lenguaje que yo utilizo, el tecnicismo, el material que yo puedo utilizar, puede ser de manera eh, más acorde a ese contexto, mucho más tecnológico, mucho más eh, especializado, pero no así si es un informe que estoy elaborando para un contexto que no es tan formal. ¿Cómo yo puedo hacer que una población de adultos mayores o de empresarios de una zona rural entiendan la información que yo les suministro? ¿Será que requiero más información gráfica o menos texto o más imágenes o más ejemplos? Todos estos aspectos también son importantes de considerar en el momento de establecer esa estructura que yo elaboro en mi reporte. Y finalmente, la presentación, que en todo caso, independientemente del contexto o del usuario al que va dirigido, siempre tiene que ser claro. El informe debe ser completamente claro y además tiene que establecer con la misma claridad que transmite la información cuál es el propósito con el cual se da esa acción de informar. Porque la investigación no está diseñada solo para decir que encontramos cosas o descubrimos cosas, sino también que esos hallazgos, esos descubrimientos, esas conclusiones, recomendaciones, también responden a un propósito específico que tiende a mejorar la situación de determinada población o el conocimiento que tiene la población X sobre algo o las posibilidades de progreso, cambio tecnológico, entre otros. Entonces, la claridad como uno de los pilares debe estar siempre presente a la hora de yo hacer mi informe, pero también el propósito del mismo, ¿verdad? Si yo investigué X tema, esto fue lo que descubrí, esas son mis conclusiones, mis recomendaciones que responden a estos propósitos o a estas posibles soluciones o por lo menos formas de abordar los problemas que la investigación trató de abordar. Entonces, vean qué importante que es no solamente llegar al final de una investigación y hacer una buena presentación, sino también seguir orientando ese cierre de la investigación hacia el propósito o los propósitos que sean más pertinentes dentro del marco de lo que desarrollé en la investigación. Por otra parte, en la estructura del informe, nosotros tenemos que establecer cuál es el diseño predominante que hay detrás de la investigación. Si yo tengo un enfoque cualitativo o cuantitativo o mixto, la estructura del informe debe ser también muy afín a ese enfoque de investigación que utilicé. De repente la investigación cualitativa requerirá más imágenes, fotografías, videos, mientras que la cuantitativa requerirá más cuadros, gráficos, información de tipo estadística de forma más explícita que un informe de enfoque cualitativo. Y si es mixto, pues también haciendo un balance de cuáles son las mejores formas de presentar la investigación, tomando en cuenta el diseño de investigación predominante. También saber que los reportes pueden ser académicos o no académicos. Volvemos al tema del contexto. Estoy en una universidad, estoy en una institución superior educativa o en algún otro espacio académico y mi informe debe responder a ese contexto, a ese escenario. Pero puede que no, puede que yo necesite menos formalismo y pueda mostrar un informe de investigación basándome en fotografías, en videos, en cuestiones más lúdicas que de repente lo que yo estoy obligado a utilizar, por ejemplo, en una defensa de tesis o en un simposio, en una conferencia académica. Otra cosa importante tiene que ver con que la estructura y la presentación siempre debe buscar responder a las necesidades o características del contexto en el cual yo estoy presentando la información. Eh, Eso que es algo que les recalco porque es importante. Entonces, en resumen, yo tengo que considerar en torno al informe el tipo de diseño de investigación, la priorización de la claridad y el propósito del informe. Para el reporte de investigación también debo
considerar aspectos como los tipos de reporte que puedo utilizar. Puede ser que yo esté reportando algo a razón del estudio que hice, a razón de los usuarios o lectores a los que destino mi investigación, a razón del contexto. Puede ser que el contexto, como hemos dicho, sea académico o no académico. Mantener una estructura de forma, ahí hay un dedazo de mi parte, me disculpan, eh, en donde se puede ver una portada, una tabla para contenidos, figuras, etcétera y demás, si es el caso de un informe académico. Si es el caso de un informe no académico, puede tener un formato un poco más libre, ¿verdad? He visto, por ejemplo, en investigaciones que se hacen en comunidades o en zonas rurales que no son tan académicas o formales, que a veces el informe es más fotográfico, más de imagen, más de brochures y otras herramientas con las cuales se da ese feedback a la población o al destinatario, al usuario, eh, de la investigación que se realizó. Además, es importante, en todo caso, ¿verdad? Siempre, sea académico o no académico, utilizar las normas según estilos de citación que existen formalmente. Eso es una buena práctica siempre. No solamente estoy fundamentando lo que hago, sino también poniendo a disposición de mis lectores o usuarios las fuentes que yo trabajé. Así que si voy a hacer un informe que quizás es menos formal, también debería agregar las referencias para que ellos puedan pues, tener ese aspecto de fundamentación a la mano y poder también saber nosotros como investigadores que estamos cumpliendo con a cabalidad este aspecto. Debo tener también objetivos específicos bien definidos, por ejemplo, ok, yo hago un informe y trato de con mi informe señalar estrategias o describir cómo fue el estudio, fundamentar el análisis que hice o comunicar resultados. Bueno, como les decía, el propósito del estudio ustedes deben tenerlo claro. ¿Qué estoy haciendo cuando comunico o cuando transfiero esta información a mis interlocutores? Si solo quiero que entiendan mi descripción del estudio, cómo lo realicé, qué etapas tuvo y demás, o si más bien estoy a partir de mi investigación queriendo comunicarles a ellos cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para abordar un problema o X o Y situación. Entonces, ese propósito debe estar bien explícito en la forma en que yo presento mis resultados. Otra cosa importante es que debo cuidar como investigador elementos generales como la narrativa, el soporte de categorías, las relaciones entre categorías y elementos gráficos. ¿Qué quiere decir eso en resumen? Que lo que yo tengo que comunicar debe ser siempre coherente. No sé si conocen o identifican un personaje que se llama Cantinflas, ¿verdad? Él habla, dice una cosa, dice otra, pero siempre enreda. No dice clara la idea, da mucha vuelta. De repente uno cree que sigue el hilo de lo que está diciendo, pero no. Entonces, bueno, la idea de conservar estos elementos aquí descritos tiene que ver con darle esa linealidad, coherencia y claridad a lo que uno está reportando. La secuencia de un informe debe ser o debe basarse en una línea inductiva. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo mostrar algo específico que capte la atención, que llame la atención, para luego dar el contexto de todo. Esto es como cuando uno habla de una anécdota o de un chisme, ¿verdad? Uno siempre dice algo concreto y luego le da contexto. Así se presentan los resultados de investigación. Por ejemplo, un resultado científico de investigación puede ser que determinada casa farmacéutica descubrió que la vacuna X de nombre X es la que funciona para combatir el virus del COVID-19. Ok, ese es el dato específico. Y luego pueden amplificar cómo o el contexto de eso, qué justificó el estudio, qué pruebas se hicieron, etcétera, hasta llegar a darle ese contexto al interlocutor para que él pueda comprender con claridad ese proceso de investigación. O en el caso de ustedes, en la vida cotidiana, cuando, por ejemplo, cuentan una anécdota o un chisme, ¿verdad? Que es el ejemplo que les daba, eh, puede ser que uno diga, se dieron cuenta que Juanito y Juanita están saliendo juntos. Ok, eso es algo específico. Puede ser que alguien ya tenga todo un proceso de investigación en torno a esa situación y pueda, a partir de ese aspecto muy particular, para llamar la atención, dar el contexto. Y decir, sí, es que yo he hablado con Juanito
he hablado con Juanita, los he visto en el mall, los vi de la mano, etcétera. Entonces, así se reportan los resultados en una investigación, siempre de lo específico a lo general. Cuando yo llego a mi parte final de una investigación, lo que trato de hacer es concluir, recomendar o analizar algunas implicaciones que pueden haber detrás del proceso realizado. En esta parte puede que yo aborde qué conclusiones, qué recomendaciones, incluso evaluar qué implicaciones puede tener una situación que yo investigué. Por ejemplo, que yo haya investigado sobre el tema de migración en Costa Rica. Puede ser que yo, como parte de mi informe de investigación, evalúe la implicación que eso tiene para el gasto de la seguridad social en el país o para el gasto de la seguridad general del país, ¿verdad? Los recursos que se destinan para vigilancia, seguridad ciudadana a causa de los flujos migratorios. Entonces yo puedo generar ese tipo de análisis en esta sección final del reporte de investigación. Puedo también establecer algunas preguntas que la investigación que yo realicé generaron, eh, entre otros aspectos, ¿verdad? Es como para que ustedes vean que en un reporte de resultados no necesariamente uno está haciendo lo típico, que es decir, ok, averigüé tal cosa, descubrí tal otra, sino que hay una riqueza mucho más amplia para yo poder presentar resultados. El reporte de resultados tiene detrás de sí tres preguntas muy importantes que deben contestarse. ¿Qué voy a presentar? ¿Cómo lo voy a presentar? Y ante quiénes lo voy a presentar. ¿Ok? Dijimos, por las especificidades que tienen las poblaciones, no podemos hacer una única forma o decir que hay una única forma de presentar resultados de investigación. ¿Qué voy a presentar? Ok, de acuerdo al propósito. Voy a presentar datos, voy a presentar una reseña del proceso que hice, voy a presentar una estrategia. ¿Qué voy a hacer? Ahora sí, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Es un contexto académico o no académico? Puedo utilizar X herramientas o X herramientas menos avanzadas. ¿Ante quiénes, verdad? Voy a una escuela, voy a una empresa, voy a una comunidad, voy ante un grupo de colegas de mi carrera y cuando tengo eso claro, entonces ya voy bien guiado respecto a mi informe. En el ejemplo de caso, ustedes van a ver una pequeña demostración de esto en torno al tema del cáncer de colon, que esta es un pequeño video, igual, es un mini informe de investigación que presentan unos estudiantes de primer año de una carrera de ciencias de la salud, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes puedan ver cómo ellas sintetizaron de un tema que investigaron. Son estudiantes de primer año, entonces están investigando cuestiones muy generales, pero cómo pueden llegar a un punto en donde explican con brevedad los aspectos más importantes del tema que eligieron. En este caso es el cáncer. Ustedes pueden ver el video con darle un clic aquí, así que esto ahorita lo van a trabajar cuando puedan verlo en la presentación que les suministré en el campus. Finalmente, a la luz de estos aspectos que hemos hablado, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio de clase, que son 4 pasos. En primer lugar, van a elegir una de las investigaciones que reportan alguno de estos enlaces. Son 5 temas que traen estos enlaces que ven aquí. Luego de elegir cualquiera de ellos, esto es una elección libre, ¿verdad? No importa que hayan varios equipos con el mismo enlace. La presentación es muy particular, cada quien la hará diferente. Luego van a elaborar un video a modo de nota periodística, es decir, como cuando ustedes ven las noticias y escuchan al periodista diciendo una información sobre la Asamblea Legislativa o sobre la sección deportiva, igual, algo narrado, algo que trata de recuperar los aspectos más importantes del tema que eligieron en el punto 1 y lo pueden generar a modo de un video. Eh, en la herramienta que ustedes puedan o deseen utilizar, ¿verdad? Puede ser, como dicen en el punto 3, puede ser un video elaborado en Canva, en PowerPoint,
en cualquier otra herramienta que haya disponible. La única advertencia es que en PowerPoint el video se graba todo muy bien, pero dura mucho guardando. Entonces, si pueden utilizar alguna otra herramienta, genial. Lo otro es que la duración máxima del video debe ser de 5 minutos y como mínimo de 3, ¿verdad? Como siempre, 3 minutos mínimo les da a ustedes algún margen para presentar los datos de manera clara y 5, pues para también trabajar un poco la capacidad de síntesis, ¿verdad? No hacerse una extensión demasiada amplia de información que debería ser más puntual. ¿Cuál es la mecánica que utilizamos para esta parte? Bueno, usted abre la noticia, por ejemplo, yo voy a abrir eh, esta noticia que habla sobre la alta esperanza de vida en nuestro país. Voy a hacer una especie de lectura estratégica, extraigo notas o datos de interés y ya luego, a la luz de esa revisión, puedo tener mi contenido con el cual elaboraré mi video. Entonces, esto lo van a hacer en grupos, de acuerdo a los grupos del trabajo de investigación. Y ante esta actividad estarán también obteniendo la nota parcial, o la nota, perdón, porcentual que les indica en el campus. Bien, chicos, esa sería la indicación para esta sesión de trabajo. Y como siempre, ustedes, si tienen alguna duda, me escriben un mensaje y yo los guío. Muchas gracias.